Me estoy acordando de una gran historia, de dos gemelos guiados por una loba. ¿Rémulo? ¿Remulto? No, eso no es, eso suena como el remedio de mi abuela, no puede ser. De Remus y Remus. Wow. Quisiera saber más de Roma, quisiera saber de su organización social, de su organización familiar, de cómo era su organización económica. Sí, quisiera saber más de Roma. Ustedes, nos vamos para Roma. ¡Estamos en Roma! Claro, Ada, esta ciudad-estado inició en el año 753 a.C. como una monarquía, donde solo la jefatura cae en una sola persona, ya sea rey o reina. Es muy cierto, Laura. Dice la historia que durante esta etapa los destinos de Roma fueron regidos por 7 reyes, pertenecientes a las 2 dinastías, la dinastía latina y la dinastía etrusca. Sí, Erika, la dinastía latina corresponden los reyes Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio y Anco Marcio. Y de la dinastía etrusca corresponden Tarquino el Antiguo, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio, con quien acaba la era monárquica de Roma. Muchachos, Rómulo fue uno de los fundadores de Roma y su primer monarca. Creó un primer ordenamiento jurídico y distribuyó su pueblo en 3 tribus. Cada tribu tenía asignadas 10 curias y cada curia debía poner a disposición del ejército 100 infantes y 10 jinetes. Además creó una asamblea de ancianos notables y el Senado. Les cuento que yo he escuchado que en Roma existían patricios, como la estrella de mar de Bob Esponja. No, Erika. En realidad, los patricios integraban el Senado y este era el cuerpo que elegía al rey. Una vez elegido, el rey tenía que ser confirmado por las curias de las que hablaba Laura. Eso es muy cierto, muchachos. Y Erika, presta mucha atención. Esta monarquía se basaba en 3 elementos. Primero, el rey, que era la autoridad máxima, también era el sacerdote supremo, juez y jefe militar. El rey era elegido por la Asamblea Popular a propuesta del Senado. Segundo, la Asamblea Popular, que estaba integrada por los ciudadanos, era convocada por el rey para aprobar o rechazar las leyes por aclamación unánime. Esto tenía lugar al pie del Capitolio. El Senado, que estaba conformado por 300 ancianos, patricios, padres de familia. Su función era aconsejar al rey y presentar los candidatos para la sucesión al trono. Este cargo sí era vitalicio. Claro, Karen. A los patricios, que se refiere Erika, componían la sociedad que en ese entonces abarcaba 4 clases sociales. En primer lugar estaban los patricios, conformaban la clase aristocrática y tenían plenos derechos de ciudadanos. Se creían descendientes de los fundadores de Roma. En segundo lugar encontramos los plebeyos, aglutinaba a extranjeros, libertos, vagabundos y habitantes de las ciudades dominadas, convirtiéndose a la clase más numerosa. Se dedicaban a la agricultura, al comercio, la industria, pero ellos también pagaban impuestos al Estado. Otra clase social son los clientes. Se encontraban bajo la tutela de un padre de familia, quien le proporcionaba vivienda y tierras, ya que eran personas pobres. En el último eslabón encontramos los esclavos, los prisioneros de guerra y sujetos comprados en los mercados. Ellos constituían esta clase social, cuyo tratamiento era el del objeto o bestia. Eran la fuerza de trabajo como animales o cosas. A estos se les asignaba las tareas más pesadas. Es más, la familia era la base de la organización social y estaba conformada como lo conocemos hoy en día: padre, madre e hijos. El padre era la máxima autoridad del hogar y tenía derecho a disponer de la vida de su esposo y de sus hijos. A las mujeres les estaba permitido acompañar a sus esposos a grandes ceremonias y actos públicos, mientras que los hijos no tenían libertad, ni siquiera aún estando casados. A esta dependencia se le conoció como patria potestad, concepto que se integró al ordenamiento jurídico moderno. Chicos, ellos se alimentaban súper bien. En cuanto a la economía de la monarquía romana, la riqueza se generó a partir de la agricultura, la ganadería y el comercio. Se desarrollaron cultivos de vid, de trigo y de olivos. Las pasturas permitieron el desarrollo de la ganadería vacuna, ovina, porcina y caprina. En ese momento, el comercio de los pueblos vecinos se vendían cereales, metales, armas e incluso esclavos.
Las tierras arrebatadas a los enemigos eran distribuidas entre la clase social más alta, los patricios. También de ellos escuché algún día que tenían muchos dioses. Claro, Uber, los romanos eran un pueblo politeísta, contaban con numerosas divinidades, muchas de estas personificadas en elementos de la vida romana. Estas divinidades ostentaban el numen, poder divino. Durante la monarquía romana, la religión quedó estructurada sobre la base de 3 tipos de cultos: cultos populares, cultos domésticos y cultos públicos. Estos últimos fueron luego los grandes cultos nacionales. Sí, también es cierto que como otras comunidades, ellos no dejaban su defensa solo a los dioses. Tenían una unidad militar básica y era la legión, que era un agrupamiento de infantería compuesto de 6 filas con 500 soldados armados con casco, coraza, escudo, lanza y espada, así como en las películas. La legión iba acompañado de 2 pequeños grupos de jinetes y arqueros y llevaban un equipamiento muy pesado, pues las viejas protecciones de cuero se reemplazaron más adelante por defensas de bronce. En combate mantenían alineados los escudos entre los que sobresalían las lanzas. Es muy cierto, fue muy divertido. Gracias por traernos y nos vemos en una próxima ocasión. Muchachos, este recorrido por la monarquía romana estuvo bastante interesante y agotador. Gracias Erika, gracias Uber, Laura y Adriana por acompañarnos.